participación de Enriqueta Cabrera. Bueno, yo quisiera disentir un tanto de lo que señalas en esto, en el sentido de que en México no existen todavía medios públicos. Yo creo que existe una televisión que no es una televisión comercial, que no es una televisión mercantil, que tiene ya una historia pues más o menos larga, o sea, Canal 11 va a cumplir 55 años el año próximo, que se diferencia también de otras televisoras públicas, por ejemplo en Europa, en el sentido de que la televisión pública, o primero podríamos decir fue televisión de gobierno, televisión de Estado, televisión pública, y que se diferencia de la televisión europea en el sentido de que la televisión europea nace antes que la televisión pública, que la televisión privada. Es decir, por ejemplo, la BBC, la televisión pública francesa, etcétera. O sea, los estados europeos, cuando vieron surgir la televisión, consideraron importante hacerse de este medio como un factor de comunicación, de promoción de sus intereses y, en fin, de algo nuevo que estaría en sus manos. La televisión en México nació primero como televisión privada en los años 50, fue Canal 4, ¿no?, en el tiempo de Miguel Alemán Velasco, y entonces esto nos da una característica distinta a los medios que hoy queremos llamar medios públicos. Digo disiento porque creo que estamos en un momento de definiciones, que estamos en una encrucijada o en una intersección donde existe la enorme posibilidad, primero, de igualar las condiciones en que se desarrollan los medios públicos y los medios privados. Es decir, una de las características también de las televisoras públicas en México es que la mayor parte de ellas somos permisionarios, no somos concesionarios. Y esta nueva ley de telecomunicaciones, bueno, una de las cosas que plantea es que pues habrá un piso, un terreno, un solo régimen, ¿no?, el régimen de las concesiones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a tener el reto de pensar en cuál es el papel de la comercialización para los medios públicos, que yo creo que tiene que ser un papel totalmente distinto que para los medios privados. O sea, posiblemente podamos comercializar una parte de nuestro presupuesto, pero que esto no implica o no supone que dejemos de tener un presupuesto público, porque eso es lo que nos da la posibilidad de hacer otro tipo de televisión. Y cuando digo presupuesto público, no necesariamente quiero decir un presupuesto que provenga del Estado. O sea, hay presupuestos públicos también en otras televisoras y otras experiencias que provienen muchas veces de donaciones. Por ejemplo, PBS en Estados Unidos tiene montos grandísimos de donaciones, de, en fin, cuestiones de este tipo, ¿no? Es un vínculo también que establece la televisora con la sociedad a través del reconocimiento de la importancia que tienen los medios públicos para que la gente pueda hacer donativos, patrocinios o como se les llame, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos en una encrucijada y que si nos preguntamos cuál es el modelo de la televisión pública en México, podríamos decir que es una televisión plural, que es una televisión que ha surgido en distintos momentos, en distintas formas. Por ejemplo, Canal 11, bueno, es la televisora inicialmente del Instituto Politécnico Nacional. O sea, cuando nace Canal 11 en 1954 se crea como una televisora para apoyar la educación en el Instituto Politécnico Nacional, y los ingenieros que empiezan a transmitir van a las casas a instalar antenas, a las casas que están cercanas al canal, y bueno, pues tiene una difusión muy pequeña, ¿no? Pero si vemos qué ha sucedido en estos 55 años, bueno, es enorme lo que ha sucedido. O sea, Canal 11 tiene ahora una cobertura de cerca del 70% de la población nacional en televisión abierta. Y bueno, si nos metemos también en televisión abierta, la web, los cables, etcétera, yo diría que la televisión abierta sigue siendo, ¿cómo le podríamos decir? Sigue siendo el rey. Sigue siendo la televisión que tiene una mayor presencia, una mayor penetración, etcétera, ¿no? Y bueno, sería muy largo hablar también
ya de cómo se ha desarrollado todo esto, pero si nosotros nos reconocemos como televisoras públicas imperfectas, vamos a decir, porque todavía nos faltan algunas cuestiones que tienen que ver con un vínculo mayor con la sociedad, con la ciudadanía, que por cierto la web nos está dando la oportunidad de acercarnos muchísimo a la ciudadanía en otras muchas formas, en estas multiplataformas que estamos usando y que tenemos presencia en ellas, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, por ahí lo dejo nada más. Gracias. Muy bien, yo creo que habrá oportunidad de dialogar más este asunto. Algunos dicen que los medios públicos somos no ilegales, pero sí indocumentados, ¿no? De algún modo. Nos falta la cuestión, digamos, de la legislación clara que especifique cuáles son el papel que tenemos que desarrollar y darle el valor, la importancia que tiene al servicio público, porque sí somos medios de servicio público. Vamos a escuchar la intervención del director de Canal 22, Raúl Cremer. Gracias, Laura. Pero hay... Con tu permiso, gobernador.